Hola, una alegría poder saludarlos nuevamente y retomar lo que se refiere a la unidad 2 del módulo 5 del diplomado que están siguiendo. Ahora nos toca ver la parte específica de lo que se refiere a las personas jurídicas de manera religiosa en general y educativa en particular. Solo como repaso mencionamos que para poder entender cómo se ha construido la normativa boliviana que va a llegar al ámbito educativo, hemos visto lo que se refiere al derecho eclesiástico, entendiendo que es la rama del derecho que se dedica al estudio de la relación que sostiene un Estado con el fenómeno religioso. En el caso particular de Bolivia, el derecho eclesiástico boliviano nos muestra que Bolivia nació a la vida republicana en 1825 como un Estado confesional, reconociendo a la religión católica como la religión oficial. Sin embargo, esto cambia posteriormente en 1880 cuando se reconoce el ejercicio de todo otro culto, abriendo la posibilidad al reconocimiento y la protección de toda expresión religiosa, dando ya en ese momento el carácter de Estado laico al Estado boliviano. Un Estado laico, es importante mencionarlo, aunque lo hemos dicho antes, es un Estado capaz de respetar el fenómeno religioso y convivir con él. No rechaza lo religioso ni tampoco lo asume como ocurriría con un Estado confesional o con un Estado laicista si rechazara este factor religioso. Bolivia es un Estado laico desde 1880 y como tal debe relacionarse con las diferentes instancias religiosas. Esto entendiendo que hay una presencia en Bolivia dentro del ámbito educativo de instancias religiosas, sobre todo de la Iglesia Católica, que están desarrollando una actividad dentro de lo que se refiere al ámbito de la educación. Una particularidad que no podemos dejar de mencionar es que en la relación que tiene la Iglesia Católica con el Estado boliviano hay una particularidad respecto a otras entidades religiosas. ¿Cuál es? La relacionada con la posibilidad de firmar acuerdos en el marco del derecho internacional público. La Iglesia Católica los puede firmar porque tiene un Estado, el Estado del Vaticano, que a través de la Santa Sede se relaciona con otros estados, lo que no sucede con otras instancias religiosas. Podríamos hablar de las iglesias históricas, que precisamente por la data de tiempo que tienen en su existencia, tienen un derecho propio que les da una solvencia que va a ayudar en su relación con los diferentes estados en los cuales estén presentes, pero no alcanza la posibilidad de firmar acuerdos específicos en el marco del derecho internacional público. Esta condición ayuda a la Iglesia Católica en el ámbito estrictamente institucional, no de fe, a poder sentar bases de ese relacionamiento y de algunos elementos como por ejemplo ocurre con la personalidad jurídica. Algunos podrían creer que el hecho de que la Iglesia Católica firme estos acuerdos internacionales que le dan un techo jurídico le da una situación de ventaja que podría dar lugar a una discriminación respecto a otras entidades religiosas. Pero la forma en la cual los estados están enfrentando esta situación y de hecho demostrando que no es necesaria la existencia de una discriminación es que en lugar de bajar la situación de la Iglesia Católica al tratamiento que se da a otras entidades religiosas, se sube el nivel de tratamiento de las entidades religiosas respecto al tratamiento que se le da a la Iglesia Católica. El principal elemento que van a encontrar ustedes en esta manifestación es precisamente el reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Cómo ha evolucionado esta situación a lo largo de la historia en Bolivia? Primero se reconocía a las entidades religiosas con un carácter estrictamente religioso. Es decir, no había diferencia en cuanto a cómo se reconoce a una congregación religiosa, por ejemplo, o a una parroquia, respecto a cómo se reconoce a una unidad educativa. Y si bien una instancia religiosa puede crear una entidad educativa, la entidad educativa no es estrictamente religiosa, aunque su identidad institucional esté vinculada a un factor religioso. Por ese motivo ha sido necesario ir construyendo una normativa
que permita llegar a un punto en el que se reconozca adecuadamente a las entidades, en este caso educativas, que aún estando relacionadas con una instancia religiosa, no son estrictamente religiosas. Damos el paso entonces a este punto, la personalidad jurídica de las entidades educativas en Bolivia. Para poder entender esto, les pido que comencemos por analizar la situación particular de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha suscrito un acuerdo el año 93 con el Estado boliviano bajo la modalidad de las notas reversales, en el cual se ha definido precisamente el tratamiento que se va a dar a la personalidad jurídica de la Iglesia y de sus instancias. Este acuerdo es hoy referente para poder definir y construir la forma en la cual el Estado reconozca a las otras entidades religiosas y las obras que éstas puedan tener. ¿Por qué? Porque ciertamente se ha dado una vulneración de la libertad religiosa en cuanto a las entidades religiosas no católicas, para entenderlo de alguna manera, con normativa que fue aprobada para la finalidad de la personalidad jurídica y que ha vulnerado varios de los derechos. Comencemos entonces mencionando que para lo particular de la Iglesia Católica, las notas reversales están ratificadas por ley, la ley 1644, que es la que va a regular el tratamiento para lo que se refiere a la personalidad jurídica. ¿Y qué nos dice la ley 1644? Que ratifica las notas reversales, nos dice que se reconoce el derecho interno de la Iglesia Católica, que es el derecho canónico, y por tanto se reconoce la forma en la cual se dota o se reconoce personalidad jurídica a las entidades de la propia Iglesia Católica. Y fija un procedimiento de certificación para acreditar frente al Estado y frente a terceros cuáles son esas entidades católicas. ¿Qué ocurrió entonces con las otras instancias religiosas? Durante un tiempo estuvo vigente, bastante tiempo, la ley de descentralización administrativa, que dentro de sus facultades preveía la posibilidad de la otorgación de personalidad jurídica a entidades sin fines de lucro. Siempre se ha confundido en Bolivia a las entidades sin fines de lucro con las entidades religiosas. Entonces fue la ley de descentralización administrativa la que reguló durante muchos años el otorgamiento de la personalidad jurídica. Posteriormente, y con el cambio constitucional del 2009, el 2013 se aprueba la ley 351 de otorgación, gestión y finalización de lo que podría ser la personalidad jurídica de entidades civiles sin fines de lucro. Esta ley no fue pensada para entidades religiosas, pero en el momento final del debate en la Asamblea Legislativa incorporaron la mención de las entidades religiosas, obligándolas a sujetarse a esta normativa, lo que realmente es vulneratorio de la libertad religiosa en muchos elementos y ha afectado duramente a las mismas. Esta ley tuvo dos reglamentos. El primero, orientado a las entidades civiles sin fines de lucro, como ocurre por ejemplo con las ONGs, y el segundo a las entidades religiosas, que serían las entidades religiosas no católicas, porque siendo que la Iglesia Católica está bajo el amparo de la ley 1644, no le alcanzaba el margen normativo de la ley 351. Esta ley ha sido fuertemente cuestionada por las diferentes entidades religiosas, hasta que finalmente se deja sin efecto en todo lo relacionado a entidades religiosas para dar paso a la ley de libertad religiosa. Sin duda, la ley de libertad religiosa, la ley 1161, es mucho más garantista que la ley 351, pero todavía no resuelve todo lo que se refiere al respeto a la libertad religiosa. Sin embargo, se ha dado un paso adelante en este tema. Por tanto, ahora las entidades religiosas, que por llamarlas de alguna manera las llamaremos no católicas, deben sujetarse en lo que se refiere a su funcionamiento desde la personalidad jurídica a la ley 1161, que es la ley de libertad religiosa, y en el caso de las instancias de la Iglesia Católica, a la ley 1644, que es la que ratifica las notas reversales. Dicho esto, pasemos entonces al siguiente paso. Vamos a separar lo que se refiere a las católicas de lo que se refiere a las no católicas. En el caso de las católicas,
Al aplicarse el derecho canónico como norma regulatoria, se ha previsto que se puedan crear, o está previsto en el derecho canónico, que se puedan crear entidades tanto estrictamente religiosas cuanto entidades que se puedan dedicar a otro tipo de servicio social, que en Bolivia se ha reunido en 3 ámbitos: la educación, la salud y los hogares de acogida. Además está mencionar el 1 y el 2. El tercero es el que está relacionado con aquellos hogares que acogen a personas adultas mayores, a niños, a personas con capacidades diferentes, a personas con algún tipo de dependencia de alcohol o drogas, a personas en situación de calle, a personas jóvenes dedicadas a la prostitución, en fin, son diferentes ámbitos en los cuales se trabaja con los hogares de acogida. Vamos a concentrarnos nosotros en lo educativo. En las diapositivas ustedes van a poder encontrar la información completa, que por tema de tiempo no la puedo desarrollar como quisiera, pero vamos a dar el punteo de los temas. Para la Iglesia Católica, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la propia Iglesia es importante. Un Estado, como ocurre ahora con el Estado boliviano, no le da personalidad jurídica a la Iglesia Católica porque ya lo tiene. Está considerada dentro del derecho canónico como una persona moral y por tanto existe más allá del propio derecho. El mismo derecho canónico reconoce la existencia de personas jurídicas públicas y privadas. Las públicas, de manera general, podríamos decir que son aquellas que van a actuar a nombre de la Iglesia, en representación de la Iglesia. Por tanto, son las que están vinculadas de manera directa al factor religioso. Ejemplo, congregaciones religiosas. Las privadas, aunque puede ocurrir en algún caso que también hay alguna pública, van a ser aquellas que son creadas con una finalidad específica. Por ejemplo, el tema educativo. Entonces ya podemos entrar a lo que se refiere a las unidades educativas. También es importante mencionar que para el derecho canónico existen personas jurídicas de existencia necesaria y personas jurídicas de existencia posible, como ocurre con aquellas creadas por autoridad competente. Las de existencia necesaria, como encontrarán en las diapositivas, son las parroquias, las conferencias episcopales, los seminarios y algunas otras entidades específicas. Y las creadas por autoridad competente, vamos a encontrarnos a las fundaciones, corporaciones y también a las asociaciones. ¿Qué significa? Que para poder crear una unidad educativa que va a funcionar en Bolivia ya en el marco constitucional actual como una unidad educativa privada o una unidad educativa de convenio, debe cumplir con este procedimiento de lograr su personalidad jurídica en el marco del derecho canónico. Hagamos un pequeño paréntesis en este punto. Hay una diferencia importante entre una entidad lucrativa y una entidad no lucrativa. La entidad lucrativa tiene otro ámbito de acción que nosotros no estamos tocando. Tiene su regulación con el Código de Comercio, su propio registro, etc. Cuando se crea una unidad educativa privada, es posible que se la cree dentro de este ámbito comercial, dependiendo de cuál sea la finalidad que se haya previsto para ella. Pero lo que ocurre por lo general en las instancias religiosas es que cuando se crea una unidad educativa, su finalidad es de servicio y su naturaleza es no lucrativa. Entonces, dentro de ese carácter no lucrativo, su regulación dentro del derecho canónico para lograr personalidad jurídica y dentro del Estado boliviano para poder funcionar legalmente tiene particularidades. En ningún caso va a repartir utilidades. Todo lo que genere, porque debe generar ingresos, debe invertirse en la propia finalidad para la cual ha sido creada. Bajo este contexto, podrá ser con carácter de fundación, excepcionalmente con carácter de corporación o de asociación, que se cree una unidad educativa. Y su inspiración, su identidad va a estar vinculada al factor religioso en la medida en la que esté relacionada sea la Iglesia Católica o en su defecto sea a otra entidad religiosa. Y esto, por ejemplo, tiene importancia cuando hablamos de signos religiosos o cuando hablamos de la materia de religión. Una entidad identificada como católica tiene el derecho de poder utilizar signos religiosos porque son parte de su identidad.
Lo hablamos tanto en la educación inicial, primaria, secundaria y también en la educación superior o cualquier ámbito de la educación. Entonces, bajo este parámetro, una vez que se ha logrado la personalidad jurídica, estamos hablando primero de las entidades de la Iglesia Católica, viene el procedimiento de certificación, que es el que está regulado por las notas reversales. Si esa unidad educativa tuviera presencia en más de una jurisdicción eclesiástica, será la conferencia episcopal la que la certifique, lo que sería raro y excepcional. En cambio, si está en función de una jurisdicción eclesiástica, es el obispo del lugar el que le otorgará la personalidad jurídica inicialmente y le certificará para efectos futuros frente a las autoridades del Estado y frente a terceros. Cumplido esto, se tendrán que dar los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Los registros. Las entidades católicas actualmente no están todavía registradas en el registro público de cultos, donde deben registrarse todas las entidades religiosas. ¿Por qué? Porque recién se está pactando con el Estado boliviano el que la Iglesia Católica pueda pasar la información de cuáles son sus entidades reconocidas con personalidad jurídica para ese registro de cultos. Actualmente el registro lo maneja la propia Iglesia, con un registro público canónico, que está en función de la conferencia episcopal y los obispos de cada jurisdicción eclesiástica. Una vez que se cuenta con las certificaciones que van a reconocer o acreditar la personalidad jurídica, el documento regulatorio y el representante legal, se puede dar los siguientes pasos frente al Estado, como por ejemplo el poder obtener un número de identificación tributaria, el poder hacer el registro en la Caja Nacional de Salud para lo que se refiere a la seguridad social a corto plazo, en el Sistema Integrado de Pensiones para la Seguridad Social a largo plazo, en el Ministerio del Trabajo y, tratándose de unidades educativas, en el Ministerio de Educación o las instancias dependientes como los EDUCAS. A partir de ese momento podrán funcionar regularmente. Cuando hablamos de documento regulatorio, hablamos del documento que va a definir cuál es la finalidad de esa entidad y la forma en la que va a funcionar. Por eso es de fundamental importancia que se trabaje bien este documento para que no tengan problemas a futuro. Si hablamos de una entidad no católica, quizás vale la pena poner énfasis en la importancia que tiene diferenciar la entidad propiamente religiosa de la entidad que se pueda dedicar a un servicio como es el educativo. Este todavía es un problema en Bolivia y en la mayoría de los países, porque se entiende, o mucha gente del Estado entiende que al estar relacionada una unidad educativa con una iglesia, su carácter es estrictamente religioso, y no es así. No solo la Iglesia Católica tiene obras educativas, dentro de las iglesias históricas que también tienen obras en el ámbito de la educación, la salud u otros. Pocas, pero existen. Ellos también están dentro del ámbito de lo que se refiere a las personas jurídicas dedicadas a la educación, que tienen como identidad una creencia, una fe, pero su finalidad es la educación. Cuando la Constitución Política del Estado reconoce la educación de convenio, se abre un espacio importante en la normativa boliviana. ¿Cómo podemos entender la educación de convenio? Como aquella que podríamos pensarla que está un poco al medio de lo fiscal y lo privado. No es privada, tampoco es pública, no depende del Estado. Tiene un carácter intermedio, en el que ambos, quien ha promovido su existencia, que puede ser la Iglesia Católica u otra, y el Estado, contribuyen para que pueda dar un servicio de la mejor calidad y a un costo accesible a todas las personas. Entonces, la educación de convenio toma un paradigma especial que es importante, que ha sufrido varios problemas en la aplicación, sobre todo del convenio específico en educación, que debemos superar y que permite que se pueda ejercer el derecho a la educación que está previsto en el Código de Derecho Canónico y en la normativa boliviana de lo que es la Iglesia Católica o cualquiera de sus instancias, pero en el servicio específico de la educación. Si hablamos de otras iglesias también, pueden crear
Pueden existir primero como entidad religiosa y pueden crear obras sociales entre las cuales esté la de la educación. Si crean una persona jurídica dedicada a la educación, significa que van a tener que darle una finalidad clara en el estatuto, así como la forma de funcionamiento para que pueda ir adelante dentro de sus propias actividades. Por este motivo, no solo la Iglesia Católica tiene suscrito un acuerdo marco, que ya no es un acuerdo internacional, sino es un acuerdo nacional entre la Conferencia Episcopal y el Estado boliviano. También la Iglesia Metodista, que es la que nos recordaba hace unos minutos, tiene suscrito un convenio, y a partir de ese convenio puede crear entidades educativas que se dediquen a la enseñanza dentro de lo que regula el Estado boliviano, pero con el carisma especial de su religión. Elementos nuevos que antes no los teníamos y que son importantes para poder adecuarnos a esa normativa y a los desafíos que tenemos presentes hoy. Entonces, solo como repaso, la Iglesia Católica se rige por el derecho canónico en cuanto a la personalidad jurídica de las entidades religiosas. Y las entidades de la Iglesia Católica son reconocidas en el Estado boliviano a través del procedimiento de certificación que está regulado por las notas reversales ratificadas por la Ley 1644. A su vez, las otras iglesias están reguladas por la Ley 1161, que es la Ley de Libertad Religiosa, que establece cuáles son los mecanismos para la obtención de personalidad jurídica y el registro público de cultos que deben hacer para poder funcionar legalmente en el país, tanto aquellas que sean de carácter estrictamente religioso, cuanto aquellas que puedan tener obras dedicadas, por ejemplo, al ámbito de la educación. Una vez que está resuelta esa existencia jurídica, podrán darse los pasos siguientes para lo que se refiere ya al funcionamiento operativo de la educación en Bolivia, que es el paso siguiente que tenemos que dar nosotros en la unidad 3, cuando hablemos ya de temas específicos del funcionamiento de las unidades educativas, tanto de convenio cuanto privadas, en los temas específicos que toca desarrollar. Entonces, para la siguiente unidad les pido por favor que puedan revisar con especial detenimiento el convenio marco y el convenio específico en educación, para que podamos valorar el grado de cumplimiento, el alcance que tiene y cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante. Un gusto saludarlos.